¿Qué pasaría si un verdadero loco, jefe de una nación, hiciera estallar un arma atómica? Ahora bien, ¿qué pasa también con esos líderes? Otro Hitler que podría surgir como Gaddafi, como Arafat u hombres como Khomeini. ¿Crees que hombres así dudarían en utilizar un arma atómica? Iniciaría una reacción en cadena que iría de nación en nación, y hasta el último hombre, mujer y niño sobre la faz de la tierra podría desaparecer. Y hemos estado adelgazando, pensando que nadie va a atreverse a usar un poder tan espantoso. Puede y podría suceder aquí. El mundo de mañana. La Iglesia de Dios Universal presenta El mundo de mañana con Herbert W. Armstrong. Damas y caballeros, Herbert W. Armstrong. Tengo noticias muy aterradoras, muy aleccionadoras y sin embargo muy tranquilizadoras. Y necesitamos conocer estos hechos y debemos estar despiertos a ellos y prestarles atención y no estar dormidos ante ellos. Es necesario conocer los hechos sobre el terrorismo nuclear y cómo se está intensificando en la actualidad. Amenaza la vida de cada uno de nosotros, incluidos usted y yo. Ahora bien, ¿qué dice la profecía bíblica que va a suceder? El único barómetro, lo único que les dirá lo que realmente sucederá en el futuro, lo que realmente sucederá, es la profecía bíblica. Quiero contarles los hechos reales y son mucho más aterradores de lo que la gente cree. Luego quiero darles lo que dice la profecía bíblica al respecto. Y eso también es más aterrador, y sin embargo, también más tranquilizador de lo que la gente cree. Y la única esperanza del mundo, el mundo entró en la era atómica hace solo 37 años, 8 segundos después de las 8:15 AM. El 6 de agosto de 1945, una bomba atómica estalló sobre Hiroshima, Japón, y de repente 75.000 vidas fueron extinguidas casi instantáneamente. Y 3 días después le ocurrió lo mismo a otra de las grandes ciudades industriales de Japón, Nagasaki. 7 años después se anunció la bomba de hidrógeno, 1000 veces más destructiva que la bomba nuclear. La bomba atómica es solo un detonante para hacer estallar una bomba de hidrógeno. Una bomba de hidrógeno destruiría la ciudad de Nueva York, destruiría Londres, destruiría París, Tokio, San Francisco, Los Ángeles, arrasaría vastas zonas enteras. Pronto, la Unión Soviética tuvo todo lo que tenemos nosotros y así ha sido hasta hoy. De hecho, han superado a los Estados Unidos en poder de armas nucleares. Pero no pasó mucho tiempo después de que la Unión Soviética tuviera la bomba de hidrógeno, hasta que Gran Bretaña, Francia y China se unieron al club nuclear y tuvieron la bomba de hidrógeno. Los países pequeños incluso ahora tienen armas nucleares. Otros 35 países pueden tenerlo ahora o lo tendrán dentro de muy pocos años. Ahora, entre esos países se encuentran Argentina, Brasil, Israel, Libia, Egipto. Y otras naciones tienen o tendrán muy pronto armas nucleares. Nunca antes cada uno de nosotros y toda la humanidad se había enfrentado a algo tan espantoso sobre la faz de esta tierra. Bueno, ahora, ¿qué dice la profecía bíblica? Analicemos eso. Los hechos son más aterradores de lo que crees. Pero miremos las profecías en la Biblia. Quiero volver por un momento a Mateo 24, que es la profecía más grande de Jesucristo. Está registrada en Mateo 24. Y el mismo dicho de Cristo también se registra en Marcos 13 y Lucas 21. Pero usemos Mateo 24 en este momento. Mateo 24:3. Lo he analizado una y otra vez. Pero quiero resaltar ciertos hechos que no he enfatizado de la misma manera antes. Y en relación con lo mismo que enfrentamos hoy, Jesucristo acababa de salir del templo con sus discípulos y le estaban mostrando los edificios del templo. Y él les estaba diciendo que el templo iba a ser destruido. De hecho, fue durante su vida. Le preguntaron, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas?» Les había estado diciendo que el templo iba a ser destruido.
¿cuándo serán estas cosas? Y le hicieron otra pregunta, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Ahora, en realidad, su segunda venida y el fin de este mundo, esta era, esta vez, esta sociedad, no iba a suceder durante su vida. Jesucristo lo sabía, pero no lo hicieron. Pensaron que iba a suceder casi de inmediato. Pensaron que sucedería casi al mismo tiempo, y entonces hicieron ambas preguntas. Ahora, Jesús respondió primero a su primera pregunta porque eso solo sucedió durante su vida. Entonces él dijo, mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe. Él estaba hablando con sus discípulos que vivieron entonces alrededor del año 31 después de Cristo. Porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo que yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ya sabes, eso se ha entendido mal. Muchos vendrán en mi nombre diciendo que yo, Jesús, soy el Cristo. Hay muchos lugares en la Biblia donde se habla de otros que vienen en su nombre, y en cada caso se refiere a personas que vienen diciendo que representan a Jesús, no diciendo que ellos mismos son el Cristo, sino que Jesús es el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Sabes? La mayoría de la gente no puede entender cómo pueden ser engañadas las personas que creen en Cristo, y sin embargo Jesús dijo, en vano me adoran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres, y haciendo que la ley de Dios y los mandamientos de Dios no tengan efecto por vuestras tradiciones. Eso es lo que la gente ha estado haciendo, y eso es lo que han estado haciendo desde entonces. Dijeron que la ley de Dios ha acabado, que Jesús la ha clavado en la cruz. Jesús mismo dijo, he guardado los mandamientos de mi Padre. Él dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley. No lo hizo. No penséis que he venido a abrogar la ley. No lo hizo. ¿Sabes? Hace 55 años quedé absolutamente impactado y asombrado al ver que todo lo que me habían enseñado en la escuela dominical cuando era niño y crecía en una escuela dominical protestante muy respetada, era todo lo contrario de lo que dice la Biblia. Si quitas el polvo de tu Biblia, si miras y ves lo que dice la palabra de Dios, y es la palabra de Dios, este es Dios hablando en la Biblia, y es exactamente lo opuesto, el opuesto diametral de lo que muchos creen, que es el Evangelio. Hemos estado escuchando un evangelio de hombres acerca de Cristo, pero el Evangelio de Cristo es el Evangelio que Jesucristo mismo predicó. Ahora, me gustaría que usted notara qué evangelio predicó en ese momento. Ahora, si notan en Marcos capítulo 1 y versículo 1, el comienzo del evangelio de Jesucristo, entonces habla de Juan el Bautista viniendo a preparar el camino delante de Jesús. El bautismo y su tentación por parte de Satanás el diablo. Y luego viene en el versículo 14 al evangelio, Marcos 1:14, y dice, después de esto, Juan fue encarcelado. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio. ¿Pero qué evangelio? Amigos míos, el evangelio del reino de Dios. El reino de Dios es un gobierno, es el reino de Dios, es la familia de Dios, la familia nacida de Dios, administrando el gobierno de Dios sobre todo el mundo y sobre todas las naciones. La gente no lo sabe hoy porque ese evangelio no ha sido predicado. Y Jesús continuó diciendo que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. Eso ha cambiado vuestra vida. Cambiad vuestros caminos. Arrepiéntete de la forma en que estás viviendo. La forma en que estamos viviendo es causante de todos los problemas. La forma en que viven los humanos es lo que está causando toda la espantosa situación en la que nos encontramos ahora. Los hombres han estado inventando muchas cosas. Vivimos en una época de logros absolutamente asombrosos, y de avances en muchos aspectos, pero todos en el aspecto material. Y sin embargo, vivimos en la época de los problemas y males más atroces que jamás hayan acosado a la humanidad. ¿Cómo? ¿Cómo cuadras eso? ¿Cómo cuadras la cosa con algún tipo de verdad? Excepto el hecho mismo de que la forma en que vivimos es producir cosas materiales, pero no sabemos vivir unos con otros ni con nuestro Dios.
y la forma en que vivimos nos está llevando a la destrucción y es hora de que despertemos. Entonces, me gustaría que noten que aproximadamente 22 años después de que Jesús les dijo eso mismo, el apóstol Pablo escribió a las iglesias en Galacia, después de que la iglesia del Nuevo Testamento había comenzado y estaba ganando poder y se había estado multiplicando en afiliación. Y sin embargo, Pablo dijo en Gálatas, en el primer capítulo, en los versículos 6 y 7, «Estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Se estaba predicando otro evangelio, que según él no es otro, no era un evangelio real. El evangelio es una buena noticia y no es eso lo que proclamaban, pero hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que estaba pasando dentro de 22 años. Y el evangelio de Jesucristo fue suprimido y vinieron falsos ministros para engañar al pueblo. Dicen ser ministros de Cristo, pero no lo eran. Ahora les leemos en 2 de Corintios el capítulo 11 que comienza en el versículo 13. Para tales, estos falsos apóstoles, que se estaban cambiando a otro evangelio, estos son los falsos apóstoles, obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. No eran los apóstoles de Cristo. Dijeron que lo eran. Vinieron en su nombre diciendo que Jesús es el Cristo, pero eran falsos apóstoles. Y no es de extrañar que el mismo Satanás se transforme en un ángel de luz, haciéndose pasar por un ángel de luz. Y su Biblia dice en Apocalipsis 12 que el mundo entero ha sido engañado. Todas las naciones han sido engañadas, y así lo han sido. Así que no es gran cosa si sus ministros de Satanás también se transforman en ministros de justicia, pretendiendo ser ministros de Cristo, y en muchos casos engañados, creyéndose incluso ellos mismos, creyendo sinceramente que son ministros de Cristo, y dicen, predicando a Cristo al mundo. Eso ha estado sucediendo durante mucho tiempo, amigos míos, pero Jesús dijo, en vano me adoran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, haciendo que la ley de Dios no tenga efecto por vuestras tradiciones. Hace 55 años fui desafiado. Tuve que probarme a mí mismo. ¿Existe Dios? Siempre supuse que así era. Me criaron desde la niñez para creer en Dios. Ahora entré en un estudio de la evolución y fui a hacer un estudio en profundidad y estudié a Darwin y Huxley y Haeckel y Spencer y todos esos compañeros. Pero demostré que eso estaba mal y probé que Dios es real y que Dios existe y que Dios es creador. Y luego miré la Biblia y la estudié intensamente y en profundidad y la puse a todas las pruebas y me lo probé a mí mismo. No hay ninguna diferencia si te lo pruebo o no. Tú puedes probártelo, a ti mismo, si significa algo para ti o te importa tu vida y tu existencia y tu eternidad. Te comprobé que esta palabra es Dios hablando. La Biblia es Dios hablando. Entonces, por tanto, no es gran cosa si los ministros de Satanás también se transforman en ministros de justicia y creyendo realmente, en muchos casos sinceramente, que son ministros de Cristo, cuyo fin será conforme a sus obras. Sabes, esto es algo muy serio. Pero Jesús respondió la pregunta de estas personas en Mateo 24. Le habían preguntado a Jesús, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Entonces Jesús finalmente llegó a esa respuesta a la pregunta, porque eso no sucedería en su tiempo. Y en el versículo 14, Mateo 24:14, Él llegó a eso y dijo, en este evangelio del reino, el evangelio que él predicó y ellos habían recurrido a otro evangelio y ese evangelio había sido suprimido en muy pocos años. Y después del año 70 después de Cristo, ese evangelio ya no se predicó al mundo. Ese evangelio no se predica al mundo hoy, excepto por mi voz y los de la verdadera iglesia de Dios. Simplemente no se les está predicando el evangelio del reino de Dios. Predican a Jesús como Salvador. No lo predican como rey. Es cierto que Él es un Salvador, pero también es un rey que viene a gobernar el mundo. Ahora, Él dijo, este evangelio del reino será proclamado o predicado en todo el mundo,
para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esa fue la señal de la venida de Jesús, una señal para hacerla saber que el tiempo está cerca, una señal justo antes de su venida. Eso se está cumpliendo en sus oídos y en sus ojos al ver este programa en este minuto, y no se cumplió durante 1900 años. Ese evangelio no estaba siendo proclamado. Si lo fuera, no sería una señal de su venida ahora. No fue proclamado y ahora ha llegado el momento de Dios para que ese evangelio salga. La gente ha sido drogada, han sido engañados y no se dan cuenta del terror que enfrentamos hoy. Ahora continúa. ¿Qué dijo después? Un poco más tarde, bajando al versículo 21 y al versículo 22 en Mateo 24. Porque entonces, después de que se proclame este evangelio del reino, habrá entonces gran tribulación o tiempo de angustia, cual no ha sido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y a menos que aquellos días sean acortados, nadie debería salvarse con vida. Y casi todas las traducciones, excepto la King James, la han salvado con vida. No se trata de salvación espiritual, sino que por causa de los escogidos, esos días serán acortados. Realmente no va a suceder. En otras palabras, es un tiempo después de que se proclame el Evangelio del Reino, en el que habrá armas de destrucción masiva que podrían destruir a todos sin ninguna carne. Se salvaría con vida. Ahora, lo que va a suceder después de eso, esa gran tribulación viene sobre este mundo y estamos en la cuarta parte de ella ahora mismo. Por supuesto, esta no es la gran tribulación tan mala como será. Va a ser mucho más aterrador y se van a utilizar bombas de hidrógeno. Pero quiero que notes ahora, Mateo 24:29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, y las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces harán duelo todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre, a Jesucristo, viniendo con poder y gran gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores, a gobernar todas las naciones de esta tierra. Y eso significa Estados Unidos, eso significa Gran Bretaña, eso significa Francia y Alemania, eso significa Rusia, y eso significa Japón, eso significa todas las naciones sobre la faz de esta tierra. ¿Por qué no escuchas ese evangelio del reino de Dios proclamado en otros lugares hoy? Ahora, quiero que notes cómo Daniel respalda esa misma profecía en el capítulo 11 de Daniel. Y en el versículo 40, Daniel 11:40, dice: y en el tiempo del fin, cierta cosa comenzará a suceder, y luego continúa en el capítulo 12, Daniel 12:1. Y en aquel tiempo, el tiempo del fin, se levantará Miguel, el gran príncipe que representa a los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia como nunca lo hubo desde que hubo nación hasta ese mismo tiempo. Ahora, eso no puede ser un tiempo diferente al que habló Jesús en Mateo 24. Solo puede haber una vez. Es más grande que cualquier cosa que jamás haya sucedido, incluso en ese momento mismo. Y en aquel tiempo será librado el pueblo de tu Dios, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán en una resurrección. Entonces, todo lo que ven inmediatamente después de la tribulación vendrá la segunda venida de Cristo. Ahora, la predicación del Evangelio del Reino precede a todo eso, y es justo antes de la gran tribulación, y luego inmediatamente vendrá la segunda venida de Cristo. Ahora, entonces, en esta tribulación que se avecina, ¿qué pasa con esta bomba de hidrógeno? Quiero mostrarles un pasaje que muestra que todas las ciudades van a ser destruidas, ciudades enteras, en Ezequiel 6 y versículo 6. En todas vuestras moradas las ciudades serán arrasadas. Amigos míos, eso nunca podría haber sucedido hasta que llegó la bomba de hidrógeno hace apenas 30 años, hace 29 años y medio. Nunca podría haber sucedido y no pudo suceder hasta este momento. Por lo tanto, es más aterrador de lo que entiendes o de lo que te das cuenta. Pero también hay más esperanza porque el pueblo de Dios va a ser liberado y luego vendrá la segunda venida de Cristo. Y Él acortará esos días y no toda carne va a ser destruida. Pero el hombre se destruiría a sí mismo excepto eso.
Dios Todopoderoso va a intervenir y a enviar a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, y con gran poder y esplendor. ¿Cómo es Jesús en su cuerpo glorificado? Lo encuentras descrito en el primer capítulo del libro de Apocalipsis. Sus ojos son como llamas de fuego, y su rostro no es un rostro pálido como el tuyo y el mío, ni un rostro amarillo o negro o de cualquier color que brille, como el mismísimo sol con toda su fuerza. Entonces, incluso mirarlo a él te cegaría los ojos. Y ese es el Cristo que viene y Satanás será removido. El poder que está obrando en este mundo y haciendo que este mundo viva de una manera que está causando todos estos problemas. Ese es el mensaje que debe ir al mundo y a todas las naciones. No a cada nación, sino como testimonio para todas las naciones. Y va, por mi voz a todo este mundo. Mis amigos, ¿estamos viviendo en los últimos días? ¿Es esta la generación en la que eso va a suceder? Acabo de darles evidencia absoluta de ello, pero aquí hay un libro que tengo. ¿Estamos viviendo en los últimos días? No he anunciado este folleto antes en este programa. Me gustaría hacerlo. Algunos de ustedes investigadores lo han recopilado. Está profusamente ilustrado y a todo color. Y a mí me gustaría que lo consiguieras y no hay ningún cargo por nada de lo que tenemos. No cobramos por nada, no pedimos contribuciones, nada de eso. Queremos dar, no recibir. Esa es nuestra política. ¿Estamos viviendo en los últimos días? Me gustaría que entraras y esto te dará evidencia de que estamos viviendo en los últimos días. Ahora, una vez más, quiero anunciar la revista La Pura Verdad. Esta es una revista de circulación masiva que circula en todo el mundo. 4,5 millones de suscriptores. No puedes recibir esta revista a menos que la pidas tú mismo. No se lo damos simplemente a la gente, pero no hay precio de suscripción. No cobramos por nada. Debes solicitarlo tú mismo. Entre 12 y 15 millones de personas la leen. Está publicada en 6 idiomas diferentes. Ha circulado por todo el mundo. Me gustaría mostrarles algunos de los artículos que hay en ella, detrás del llamado a un congelamiento nuclear en Europa. Hay un artículo. La Pura Verdad analiza las noticias mundiales de hoy y lo que significan y lo que la profecía bíblica dice que sucederá. Es necesario que lo entiendas. La epidemia mundial de abuso de drogas y alcohol. Entonces aquí hay un artículo. Dios odia el divorcio y sin embargo se divorció de su propia esposa. ¿Por qué? ¿Por qué hay algo sobre eso que debes entender? Y este número ahora está dedicado principalmente al abuso de drogas, el alcohol y cosas por el estilo. Está muy ilustrada, a todo color, mucho que no encontrarás en ninguna otra revista. Espero que me escribas y es gratis. Actualmente no hay precio de suscripción para esta literatura que he ofrecido.